Buenos días nuevamente, hermanos. Un saludo en el precioso nombre de nuestro Maestro Jesucristo, nuestro Señor. Ya hemos sido bendecidos con estar aquí juntos, cantar juntos y al Señor, recordando estas peticiones. Estemos recordándolas constantemente. Y bueno, pues también ahorita que el hermano Daniel habló un poco acerca de el Día del Padre que está celebrándose, es para mí también pues es grato ver la bondad de Dios al permitirme ser padre, aunque no lo entendí muy bien hasta ya después de un tiempo, ya nacidos dos de mis hijos, entendí realmente cuál es el propósito de ser un padre y la responsabilidad. Es bendición también, mis hijos ayer también me regalaron un detalle adelantado y hoy en la mañana me invitaron a desayunar, es bendición. Me siento agradecido por esto y esto me anima a seguir trabajando con ellos, ¿verdad? Es forjando el carácter de Cristo. Se habló acerca de la disciplina y también quiero mencionar el entrenamiento constante de ser un buen ejemplo a ellos. Pues que Dios les bendiga. Vamos a orar antes de empezar. Padre nuestro, gracias nuevamente por estar juntos esta mañana, Señor. Gracias porque permite que salga el sol y por este tiempo en el que podemos con libertad tomar la responsabilidad de servirle, de seguirle, de ser fieles. Padre, Señor, gracias por su bondad y su misericordia, por tanta bondad que ha tenido, Señor, y paciencia con nosotros. Pedimos que nos ayude, Señor, que nos dé sabiduría y su espíritu en esta mañana al abrir su palabra. Padre, gracias por los hermanos aquí, los hermanos que están conectados y otros hermanos en otras partes que también se reúnen. Señor, bendíceles, Padre, también a nuestros familiares y todas estas peticiones y los planes que hay que usted ya conoce. Señor, agradecemos que usted es nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a apuntalar algunas cosas y a profundizar en lo que ya se mencionó. En el Salmo, que fue bendición en los pensamientos expuestos por el hermano Daniel. Y vamos a ir a Mateo. Por favor, abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 9, versículo 27. Vamos a hacerlo con calma y con paciencia, sabiendo que hay quienes estamos aprendiendo a checar los libros de la Biblia. En Mateo capítulo 9, verso 27. Bien, dice así en Mateo 9:27, repito la cita. Dice en el 27, comenzamos. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. El énfasis en la vida cristiana, hermanos, no es
divulgar la fama del Señor Jesucristo. Eso no es el énfasis. No estoy diciendo que eso sea malo. Exaltamos al Señor, le cantamos y hablamos de lo que Él ha hecho. Es algo importante, ¿verdad? Digamos, es parte de un corazón agradecido con el Señor, hablar de su grandeza cuando hay la oportunidad de hacerlo. Si tal vez en una plática, si tal vez con algunos de nuestros hijos, al instruir a nuestras esposas, junto con los hermanos. Pero el énfasis en la vida cristiana no es meramente ese. O sea, aquí podemos ver claramente que ellos divulgaron la fama del Señor. ¿Qué se imaginan que iban diciendo? Oh, Jesús es el Señor, nos regresó la vista, éramos ciegos y ahora podemos ver. Y gloria a Dios, y cantando, y un montón de cosas, ¿verdad? Y toda la gente escuchando acerca de esto, porque aquí claramente estamos viendo que dice que estaban divulgando la fama de Jesús, o sea, estaban hablando de Jesús. Sin embargo, ellos no estaban haciendo las cosas como el Señor les estaba pidiendo, ¿verdad? Aquí podemos ver en el 30 que dice, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Era un pequeño mandamiento, era solamente una instrucción que les dio. Miren que nadie lo sepa. O sea, ¿qué les estaba diciendo? No le digan a nadie esto. Jesús no le interesa que la gente sepa de él en esa manera de ser famoso. Que a Jesús no le interesaba nada de eso, de su fama, ni vino a eso. Vino a darnos un ejemplo de cómo vivir. Y un principio para empezar a vivir como el Señor quiere es hacerle caso a su palabra. Hacer caso a lo que Él nos está diciendo. Escuchar con atención. No se trata solamente de hablar y decir amén y gloria a Dios y todo eso. Como dijo el hermano Daniel, eso es algo hueco solamente, cuando no hay fidelidad. Y de eso es de lo que quiero hablar, de la fidelidad. Por eso cantamos, fiel te seré a ti. Vamos a expresar algunos pensamientos con respecto a esto, pero que quede claro desde un principio que el énfasis de la vida cristiana es escuchar la voz de Cristo y obedecer lo que Él quiere. Esta pequeña oportunidad que nos está dando, algo pequeño, no lo digas a nadie, ¿verdad? Ellos tal vez pensaron, estamos tan felices de que ahora vemos que tenemos que decirle a todo el mundo. El énfasis de ellos era ellos mismos, de estos ciegos. Y tampoco Jesús fue y los regañó, ¿verdad? Y les dijo, ya ven, ¿por qué no me hacen caso? Ahora otra vez les voy a dejar ciegos. No, el Señor es bueno, eso lo sabemos. Poner el énfasis en que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es vivir pensando solamente que Él es grande, que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, es parte de la vida cristiana, pero no es el énfasis. No debemos quedarnos ahí nada más. Eso casi puedo decir que lo damos por hecho al habernos rescatado de este mundo y al habernos hecho ver claramente de qué se trata este mundo. Como estos ciegos tuvieron la oportunidad, pero no la aprovecharon. Vamos a ir más adelante en Lucas. Lucas capítulo 19. Hablamos acerca de la fidelidad. Y cuando hablamos acerca de estos términos, como el término de la fidelidad, el ser humano tiende a tener una idea de ese término. Es decir, cuando alguien dice alguna palabra, en nuestra mente solemos imaginar o tener una idea de lo que es eso. Cuando yo digo fidelidad, ustedes están imaginando algo en su mente. Normalmente cuando hablamos o cuando se escucha la palabra fidelidad pensamos en algo muy grande, ¿verdad? Algo tremendo y bueno, como vemos al Señor que es grande y a nuestro Padre que es el creador de todo, tendemos a pensar como que ser fiel es algo muy difícil o que es algo casi imposible de lograr. Vamos a analizar aquí qué es lo que piensa Dios, porque, bueno, aquí hablando de una parábola del Señor Jesucristo,
A veces estos conceptos que tenemos no son los mismos que el Señor tiene, son muy diferentes. Por eso en una parte de la Biblia dice que sus pensamientos no son mis pensamientos, así dice. Las ideas que podemos llegar a tener tal vez no son las mismas ideas que Dios tiene. Y lo que estamos buscando es estar en sintonía con las ideas del Señor, en el corazón. Entonces, vamos a leer en el capítulo 19 de Lucas 11, Lucas 19:11, en sus Biblias, si tienen la Reina Valera, que no es tampoco la mejor versión, parábola de las 10 minas. Y digo esto porque hay Biblias que están con palabras mejor explicadas, no porque esté desdeñando la palabra de Dios, la Biblia. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, el Señor le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también, sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego, lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, decapitadlos delante de mí. Hablando acerca de la fidelidad, aquí vemos lo que piensa Cristo de la fidelidad, no lo que pienso yo, ni mis maneras, no lo que dice un libro que tengo ahí guardado, ¿verdad? Es lo que dice Cristo acerca de la fidelidad. ¿Qué dice Cristo acerca de la fidelidad? Ser fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco. Como estos ciegos, ¿verdad? Solo les dijo, no les encargó, les dio un libro así grande, con polvo, y aquí está todo lo que tienen que hacer y ser fieles en esto. Solo les dijo, mirad que nadie lo sepa. Fue lo único que les dijo. Pero no escucharon. Sé fiel en lo poco. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es el concepto, es la idea de Dios en cuanto a la fidelidad. En este pasaje vemos a 3 tipos de personas, ¿verdad? Vamos a analizarlas. Están aquellos que, como dice aquí, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, es el mundo. El mundo, o sea, tal vez aquí posiblemente se refiere a los fariseos y al mundo religioso, pero es el mundo. Y sabemos que hay gente que no quiere a Jesús, que son enemigos de Jesús. ¿Quiénes son enemigos de Jesús? ¿Quiénes son enemigos de Dios? Santiago lo dice, ¿verdad? Santiago dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, si nos casamos con la idea o nos hacemos amigos de la idea de que, como este mundo piensa, que es necesario un patrimonio, que debemos tener, basar nuestra vida en las cosas materiales, tener una buena casa, tener un auto, tener la seguridad para nuestros hijos, que estudien en una buena universidad, esas son ideas del mundo. Si nosotros convivimos con esas ideas,
Si somos amigos de esas ideas, nos estamos constituyendo enemigos de Dios. Ese es un enemigo de Dios. No se necesita salir y gritar a los cielos que estás en contra de Dios para constituirte enemigo de Dios. Simplemente con que seas amigo de estas ideas, de este sistema que promueve estas ideas, ¿verdad? Este mundo promueve que si te hacen algo, tú te vengues, tú hagas lo mismo que te hicieron, y es más, hasta más para que aprendan, ¿verdad? Si estamos casados con esas ideas, si por lo menos las acariciamos un poco y queremos tenerlas ahí como parte de nuestra vida, aunque sea un poquito, somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios. El que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y no estoy diciendo que no puedas hablar con tu vecino impío, o que no puedas platicar con las personas que no son cristianos. Por supuesto que no me refiero a eso. Es más, tenemos que hacer eso. Convivir con personas que no conocen a Cristo, para que vean quién es Cristo con nuestra vida. Con nuestra vida. Es nuestra vida, no lo que digamos. Podemos hablar muy fuerte y leer la Biblia y dar una enseñanza así, pero con voz potente. Pero nuestra vida no muestra fidelidad al Señor. Ese es el peligro, ¿verdad? Este es un tipo de personas, los enemigos de Dios. Hay otro tipo de personas aquí, ¿verdad? Vamos a volver a analizarlos. Estos son, dice que llamó a sus siervos. Llamó a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. En Mateo hay una historia parecida, pero se llama la parábola de los talentos. Y ahí dice el Señor que le dio a cada uno, a uno le dio 10, a otro 5 me parece, y a otro le dio una nada más. Y aquí lo asevera o lo vuelve a mencionar ya al final, cuando uno de sus siervos que le habían dado una, la guardó en el pañuelo. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pero los siervos fieles, este es otro tipo de personas, los que son fieles al Señor. Es interesante que en ese pasaje de Mateo dice que le dio a cada quien conforme a su capacidad. Le dio conforme a su capacidad. El Señor sabe cuál es la capacidad que tenemos. Y Él quiere que seamos fieles en esa capacidad que Él ya conoce. Podemos casarnos con una doctrina que enseña que no podemos hacer lo bueno, que enseña que somos inútiles y no buenos para nada. Y eso es lo que el sistema religioso enseña, ¿verdad? O sea, miren, hermanos, no estoy diciendo que como parte de un siervo fiel no tengamos la humildad para decir, soy un siervo inútil. Pero ¿por qué soy un siervo inútil? Como dice aquí, ¿verdad? También en la Biblia dice, soy un siervo inútil porque de por sí estoy haciendo lo que fui creado para hacer. No es un siervo inútil incapaz de hacer lo bueno. Y el Señor ve esas cosas. ¿Por qué aquí el rey no escogió a cualquiera ahí pelafustán que se le atravesó a uno de sus amigos? No, Él sabía quiénes eran sus siervos fieles. Y eso lo vemos a lo largo de la Biblia. Todos aquellos que fueron llamados por Dios estaban siendo fieles en algo. Abraham, en libros históricos que son válidos, a lo mejor no la Biblia, pero en algunos textos históricos de la tradición judía, se habla de Abraham como alguien que era una persona sabia, una persona que conocía acerca de la naturaleza, que sabía era una persona bondadosa, y fue entonces cuando Dios le habló. No quiero que se vayan a confundir pensando que por nuestros propios méritos vamos a impresionar a Dios. A Dios no podemos impresionarlo, pero sí tenemos una responsabilidad que cumplir. Es una responsabilidad. Ser un siervo inútil implica hacer aquello para lo que de por sí fuiste creado para hacer. Lo mismo vimos con ¿qué estaba haciendo David cuando fue escogido por Dios? Ahorita se habló acerca de cómo el Señor ya conoce todo, ya sabe cuánto tiempo vamos a vivir, ya sabe cuándo vamos a nacer, ya sabe cuándo vamos a morir. También sabe quiénes son capaces y da la oportunidad y busca hombres justos, hombres fieles, que puedan servirle para su reino. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba cuidando las ovejas de su papá. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Estaba obedeciendo a su papá, buscando unas burras, unas asnas.
Le dio la oportunidad. Saúl después no quiso obedecer, ¿verdad? O sea, tuvo la oportunidad, pero fue escogido por Dios porque veía algo bueno en él, que podía servirle. Es diferente a quienes se constituyen enemigos de Dios. Hay algo ahí, ¿verdad? Que el Señor ve y que puede aprovechar de nosotros, pero la responsabilidad de cumplir esto es de nosotros, no es del Señor. Y puedes analizar todos los héroes de la fe y todos personajes que sobresalen en la Biblia y fueron llamados por Dios porque estaban siendo fieles en algo. Incluso en el Nuevo Testamento, Cornelio estaba siendo bondadoso, estaba haciendo misericordia, ¿verdad? Y fue cuando vino el Espíritu sobre él, después de haber sido bueno. Entonces sí hay algo que, realmente hay algo en nosotros que el Señor puede aprovechar. No se malentienda que somos nosotros los que, varios hermanos anteriormente se han quedado con esa idea equivocada de que nosotros predicamos una idea de que somos con nuestra propia fuerza los que nos vamos a salvar a nosotros mismos. No es eso, no estamos hablando de eso. Pero quedarse en una idea en la que somos incapaces y en la que Dios tiene que hacer todo, es muy cómoda, es una idea muy cómoda que nos quita la responsabilidad de llevar a cabo los principios de Cristo en esta vida. Es muy cómodo pensar, somos incapaces, pero Dios no piensa así. Nosotros tenemos la humildad de decir, yo no tengo nada que ofrecerle al Señor. No puedo ofrecerle nada, ni le va a impresionar nada de lo que yo haga. Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo por servirle en lo que Él ponga. Esa es nuestra idea. Pero tú crees que Dios, si tienes una idea de Dios que piensa así, todos son inservibles, nadie sirve para nada, mi propia creación, estos seres humanos no me sirven para nada, es una idea muy borrosa de lo que es Dios. Dios no nos ve de esa manera. Hablamos del amor de Dios, pero luego estamos con esas ideas de que somos incapaces y que tal vez Dios nos ve así. No, Dios ve quién es realmente capaz para hacer algo. Y Él ve esa capacidad que puede servir para su propio reino. Otro tipo de persona que vemos aquí es esta, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Estos siervos fueron fieles, antes de pasar al último tipo de persona, estos siervos fueron fieles en las minas que les dio, ¿verdad? Uno le dio cierta cantidad, a otro le dio cierta cantidad y a otro le dio cierta cantidad, a cada uno conforme a su capacidad. Y cuando vino él, pidió cuentas de eso, les dijo, negocien entre tanto que vengo. Era responsabilidad de ellos llevar a cabo las acciones necesarias para honrar a su rey. Era la responsabilidad de ellos. Ellos confiaban. Ni siquiera se les dio ninguna promesa, ¿no? O sea, cuando él les dio esa encomienda, no les dijo, cúmplan, porque si no, no les voy a dar potestad sobre otras ciudades. No les dijo nada. Ellos confiaban en su rey. No les prometió nada. Fueron fieles en eso. Y cuando llegó el rey y ellos mostraron fidelidad, los puso en más. Por eso, ser fiel en lo poco. Primeramente, sé fiel en lo poco. Puedes tener grandes aspiraciones, un montón de sueños, pero si no eres fiel en lo poco, no sirve para el Señor. ¿Por qué? Porque aquí está el otro ejemplo, ¿verdad? En el verso 20, vino otro diciendo, Señor, le está diciendo Señor, es un siervo. Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Así hay muchas personas que reconocen al Señor como el Creador, como alguien severo, como alguien que tiene potestad. Pero el Señor, ¿qué dice de ellos? Siervo malo. Y es interesante que este siervo malo es al que se le dio menos, se le dio una sola mina, una sola responsabilidad. Todavía se extiende la misericordia del Señor diciéndole, hubieras metido el dinero al banco,
O sea, lo mínimo nada más, un poco de fidelidad hubiera sido buena para el rey. Pero ni eso. Ustedes y yo sabemos cuál es esa mina que solemos guardar en un pañuelo, pensando que cuando estemos delante de Dios vamos a decirle: aquí está tu mina, Señor. Bueno, hermanos, estamos a tiempo de entender que eso no le va a servir a Dios, ¿verdad? Si no somos fieles en lo poco, no vamos a pretender ser fieles en lo grande. Hablando de la cuestión terrenal, si no somos fieles en este mundo, no vamos a poder ser fieles en el cielo. El cielo no es un lugar de descanso en el que vamos a llegar y vamos a dormir y vamos a seguir trabajando junto con los hermanos que estén allá. Vamos a seguir trabajando juntos. No sé bien, no puedo explicarlo todo ni lo entiendo todo, pero estoy seguro que va a ser un lugar en el que vamos a seguir teniendo comunión. Este mundo solamente es un tiempo de prueba, pero si no eres fiel en lo poco, y ya el hermano Daniel habló acerca de que Dios lo ve todo, aquí puedes mostrar solamente una parte de ti, ¿verdad? Un maquillaje religioso. Y en lo más recóndito de tu casa o de donde piensas que nadie te ve, ser como realmente eres, y eso lo ve Dios. A lo mejor los demás no lo ven, pero lo ve Dios. Dios lo ve. Vamos a ir un poquito atrás en Lucas 16, 10. Dice en Lucas 16:10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Siempre que leo este versículo, el 11, me imagino esto, que las riquezas injustas, las cosas de este mundo, tan vanas, si no somos fieles en esas cosas, y después dice: ¿quién nos confiará lo verdadero? Creo que las cosas verdaderas son las cosas del reino de Jesús. ¿Cómo el Señor nos va a confiar lo verdadero si en las cosas seculares o simples o sencillas no somos fieles? Como en el trabajo, por ejemplo, como en la honestidad, en ser transparentes y decir: estoy haciendo esto y lo estoy haciendo mal, pero quiero esforzarme a seguir adelante, ser sinceros. Quizá haya esperanza cuando alguien es honesto y sincero, que si solamente está ocultando y haciéndose pasar por alguien que no es. Quizá hay esperanza. Vuelvo a repetir el 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Primero, ser fiel en lo poco. Hablando de los ciegos, quizá si ellos hubieran sido fieles en no decir lo que el Señor había hecho con ellos, quizá Cristo les hubiera puesto en más tareas, en más actividades tal vez, o responsabilidades, que sería mejor. Responsabilidades para el reino. Esto es lo que enseña Cristo acerca de la fidelidad. Hablando de unos ejemplos en casa, por ejemplo, algo que nosotros en lo que estamos trabajando en casa es, a veces cuando vamos a recibir una visita, suele haber un cierto estrés porque queremos que esté arreglado, que los hermanos se sientan cómodos, esforzarnos en que pasen un momento agradable. En mi mente siempre está la idea de que alguien que está en un lugar muy a gusto y no se quiere ir, eso indica que el hospedador ha sido un buen hospedador. Entonces nos esforzamos por eso, pero a veces hay cierto estrés por esto, a veces en mi esposa o en los niños, un estrés de que a veces no están saliendo bien las cosas o ya falta tiempo, y entonces ya nos empezamos a enojar o a desesperar un poco, pero ya cuando llegan las visitas estamos sonriendo, así estamos riéndonos. Le digo a mi familia y me siento con ellos a platicar: eso no es auténtico, ¿verdad? O sea, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo, vamos a hacer lo que podamos hacer, y si no alcanzamos a terminar, vamos a estar tranquilos, no pasa nada. No va a pasar nada si hay por ahí algún traste sucio o no alcanzamos a barrer cierta parte de la casa, vamos a estar tranquilos. Y si alcanzamos a hacerlo, qué bueno, va a estar bien que se sientan cómodos
las personas que nos visiten, hermanos, o a veces invitamos a amigos, ¿verdad? Pero que sea algo auténtico. Es una tarea que yo tengo con mi familia, ¿verdad? En la que quiero ser fiel. Es algo en lo que estoy instruyendo a mi esposa. Y se lo he dicho, y es a lo mejor un poco duro, le digo, no es auténtico que sonrías cuando hace un rato estuvimos desesperados y regañando, y no es auténtico. Debe de ser algo auténtico. Hay que estar estables, ¿verdad? Hay que ser estables. Y a mí también me pasa, o sea, no nada más a mi esposa, a mí también me pasa. Quiero ser auténtico. Quiero ser auténtico. Quiero ser fiel en lo poco. En los productos, que ustedes saben que tenemos cabras y nosotros vendemos productos. Vamos a vender un producto, hablando de mi vida, que es un trabajo que tengo, un oficio que he aprendido y que ha costado, ¿verdad?, aprender, porque no es fácil. Y cuando vamos a vender un producto y está así bien presentable y a la gente le gusta, ¿verdad?, a los que les gustan los productos de leche de cabra, esos productos, hermanos, si yo no hice un buen trabajo en la ordeña, si yo me desesperé con una cabra porque no se deja ordeñar y la empecé a regañar o le empecé a dar unos latigazos, no es un buen producto para mí, aunque al cliente le guste, no es algo auténtico. El buen producto viene desde el trabajo que haces con un animal, desde alimentarlo, cuidarlo, darle cariño, ser fiel en eso. La Biblia habla acerca de eso, de que el justo ve por las necesidades de sus animales, los cuida, ¿verdad? Y el perverso no hace eso, no los cuida. Pero si eres fiel en eso poco, en cuidar un animal, te parece muy sencillo, ¿verdad? Es una cabra. Si eres fiel en eso, tú vas a extraer de ahí un buen producto. Si eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo más. Está muy claro eso. Es lo mismo en la vida. Sé fiel en eso poco. Tú sabes y yo sé qué es eso que no estoy haciendo bien. Eso, aún aunque seas fiel en un montón de cosas afuera y con los hermanos, si eso que el Señor está señalándote no lo estás haciendo, no puedes ser fiel en lo más. Aquí claramente lo dice, ¿verdad? Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Y fíjense, es extraño que puedas ir y poner una cara bonita con las demás personas y hablar de Cristo cuando no has sido fiel, pero y eso incluso podría impactar las palabras, pero para Dios no es algo auténtico. Aquí dice, ¿verdad? O sea, entendámoslo de esa manera. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Aún aunque hables de Cristo y digas amén y asientas a las cosas del Señor, si en esas pequeñas palabras que el Señor te está marcando no estás haciéndolas, no las estás llevando a cabo, no se puede. Así no son las cosas para Dios. Quiero terminar con un ejemplo muy bonito en Hechos y que vimos en el devocional. Ya no lo iba a incluir, pero bueno, vamos a leerlo rápido. En Hechos 9. Hechos 9. Tenemos una responsabilidad. Fíjense, en Hechos 9:36 se ha promovido bastante, ¿verdad? Quiero ahorita enfocarme un poco más en las hermanas. Se ha promovido bastante esto de la mujer y la liberación, y ahora ya tenemos gobernadora en Tlaxcala. Sigue tus metas y sigue adelante en estas cosas que el mundo enseña. Fíjense aquí el ejemplo de Dorcas. Esto fue muy bonito en un devocional con mis hijos y mi esposa. Estas cosas las estamos viviendo, las estamos enseñando. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Un dato interesante antes de continuar. Solamente una vez en la Biblia se menciona discípula. Aquí está, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Claro, había más discípulas, ¿verdad? En Lucas se menciona acerca de Magdalena, de Juana. Hay otras, hubo otras siervas, pero aquí discípula se menciona una sola vez. Y aconteció que aquellos días enfermó y murió. Fíjense, dice, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Era fiel, ¿verdad?
Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando, y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Este es un buen ejemplo. Fíjense, a lo mejor no está en orden aquí, pero ella era fiel haciendo vestidos y túnicas a las hermanas. ¿Te parece que no es una gran cosa, verdad? Coser. Es un oficio bastante bueno y del cual se puede aprender mucho. Yo valoro bastante que mi esposa sepa hacer eso, porque por lo menos en ella y en la niña he ahorrado muchísimo dinero en ropa, ¿verdad? Es una gran bendición. Pero fíjense, ella era fiel en eso. Y es interesante que esa fidelidad con las hermanas, haciéndoles vestidos, ¿verdad? No decía que esto lo hacía por como un trabajo, así como que tenía que sacar recursos de esto. Pero sin embargo, fíjense, era fiel en solamente hacer estas cosas que te pueden parecer pequeñas, pero también dice que abundaba en buenas obras y en limosnas, y en las limosnas que hacía. El ser fiel en eso poco, de coser vestidos y túnicas, capacitó a Dorcas para abundar en buenas obras. Pero primero fue fiel en eso. Primero es ser fiel en lo poco, para poder después ser fiel en buenas obras y en limosnas y en más cosas para el Señor, ¿verdad? Al parecer Dorcas era muy querida, hermanos, fíjense, porque las hermanas estaban llorando por ella, y estaban llorando y mostrando las túnicas. Imagínate por un momento esa escena. Tu vestir, tu manera de comportarte, si es que muriéramos ahorita, ¿traería esa tristeza a las hermanas o a los hermanos? A lo mejor es un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero ¿qué impacto está teniendo tu vida en los demás? ¿Qué impacto está teniendo tu vida al mundo, a las personas que están a tu alrededor, tus vecinos? ¿Cuál es? ¿Estás expresando la piedad de Dios solo con que te vean pasar? ¿O eres alguien más de ahí del montón? ¿Qué impacto está teniendo tu vida? Una vez el hermano David mencionó algo interesante, ¿verdad? Más que te recuerden como alguien bueno, es que te recuerden como alguien que tuvo influencia, una buena influencia. Hay hermanos aquí presentes que son una buena influencia para mí. Me influencian a ser alguien mejor. Que esa sea nuestra meta en la vida, ser una buena influencia. Me siento agradecido porque hay hermanos que están esforzándose, realmente entregando su vida a ser fieles. Y aún hay que aprender a ser pacientes con quienes no les está costando. Hay que ser pacientes y cada quien ser una buena influencia a alguien más, ser pacientes. Hay hermanos que les está costando mucho algo, ¿verdad? Una mina les está costando y quieren ir a guardarla en un pañuelo. Estoy tratando de animarlos a que seamos fieles en eso poco. En eso poco. El mínimo esfuerzo que hagas te va a capacitar para ser fiel en lo más. Vamos a terminar este pasaje. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Había un propósito en la fidelidad de Dorcas, ¿verdad? Mostrar este milagro de una discípula. Fíjense, el milagro de la vida. Y hablando de que las personas que no conocen a Dios están muertas, pueden llegar a ver vida tan solo por ser fiel
en estas cosas tan sencillas. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Fíjense, por una discípula que estaba siendo fiel en lo poco. Fue notorio a todo. Ahorita tenemos una gobernadora y hubo candidatas y en todo el país ha habido una tendencia a que las mujeres sean mandatarias. Pero en las cosas de Dios, una mujer que cosía vestidos, que hacía limosna y que abundaba en buenas obras, en toda una ciudad fue notorio. Ve el impacto que puede tener esto, el ser fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco. Que Dios bendiga su palabra. Creo que es tocaste tal vez el corazón de lo que es seguir a Cristo y la vida cristiana. Y ayer platicaba con mi esposa precisamente acerca de eso, de ser fieles en lo poco, en disciplinas pequeñas, ¿verdad? Como esto que comentabas con los animales, ¿verdad? Ya hicimos, por ejemplo, nosotros un rol de quien se va a estar encargando ciertas horas de ver a las gallinas y eso, ser fiel en el trabajo. Hay veces que ya, hay veces que yo ya quisiera huir de mi trabajo, o sea, ya el viernes por la tarde, ya en las últimas horas, ya estoy prácticamente, voy a ser honesto, estoy harto. Y en esos momentos estoy pensando, ojalá tuviera un trabajo como Pichi, que me estuviera moviendo y así. Y digo, a lo mejor él quisiera un trabajo más tranquilo. Pero sé que estar ahí aguantando ya, la mente se cansa de tanto trabajar. Sé que Dios ve eso y que estoy ayudando a alguien. A veces, o sea, no lo digo para vanagloria, nada, pero he tenido la oportunidad de terminar una llamada y poder orar por una persona que está sufriendo algo muy feo. Algo triste, una enfermedad triste, ¿no? Y creo que es el corazón de seguir a Cristo, ser fiel en esas pequeñas cosas, ¿verdad? Y ayer platicábamos con mi esposa de esto, ella me compartió un testimonio, bueno, luego lo puedo tal vez platicar en la cena, de algo que hicimos ayer, y bueno, no quiero ya añadir más porque lo que se dijo creo que fue suficiente. Nada más quería una última cosa hablando de eso de ser fiel. Vieron que mandé una serie o algo que estamos mirando, ¿verdad? No es algo que yo esté promoviendo, que quiero que vean todos, ¿verdad? También hay que tener cuidado con eso y disciplina de no hacernos esclavos, pero estamos y sabemos que bueno que esto no reemplaza nuestra lectura de la Biblia, pero estamos mirando esta serie como familia y es muy interesante que ahí ponen a Jesús que ya está como en una tienda él solo, ya va a escoger a sus discípulos o va a empezar a llamar gente a seguirlo a los 30 años. Y está como en una tienda y él lo pasan, está con un palito así y está haciendo el fuego y todo, ¿no? Él se cocina y dice mi esposa, ¿será que así era Jesús? Aunque él con una palabra podía decir que aparezca fuego, y le digo, casi podría estar seguro que va con el Espíritu de Cristo, que aunque él podía, a ver, estoy seguro que él hacía el fuego y cocinaba y hacía esos pequeños esas pequeñas cosas que lo hacían ser hombre, porque él era hombre. O sea, él tenía el poder de incluso aparecer comida y ya comerla, ¿verdad? Pero ahí sale que iba a conseguir, todavía ahí sale que era como los últimos trabajos que hacía y decía que hacía todo de cosas de carpintería y plomería por comida. Estoy seguro que Jesús, o sea, hacía eso. Bueno, así me lo imagino. Sí, yo también. Hubiera sido hermoso estar ahí con él, pero... Y hablando del Día del Padre, tuvo una buena figura paterna él aquí, ¿no? Con José, un hombre justo.
lo enseñó a trabajar.